Revelado, la nueva limpiadora transformó la vida de dos gemelos ciegos de manera inimaginable. La llegada de Alondra parecía un destello de esperanza en la vida de Diego y Pablo. Criados en un modesto barrio de Guadalajara, los gemelos habían vivido atrapados en la penumbra de los prejuicios. Ciegos desde el nacimiento, sus días estaban marcados por las risas que llenaban su hogar, pero sus sueños estaban ahogados por una sociedad que los veía como una carga. Doña Rosa, su madre soltera y costurera, había sido su faro en la oscuridad, enseñándoles a caminar en un mundo que a menudo se dibujaba sombrío. Sin embargo, Alondra llegó como un torbellino, trayendo consigo historias de lucha y superación. En su mirada resplandecía una chispa que desafiaba las convenciones. Con cada palabra alentadora, comenzaba a explorar el arte con los gemelos a través de sesiones improvisadas en el pequeño patio. Pintar les ofreció un refugio, un terreno donde podían desafiar el estigma de la discapacidad. Pero con cada trazo, unos fantasmas acechaban detrás de ellos. Una muestra en la comunidad estaba programada, y el eco de una crítica resonó en sus mentes como un tambor. ¿Qué pueden saber ellos de arte? Las palabras del prominente miembro del barrio se enredaron en sus pensamientos. La inseguridad se deslizó entre ellos, como una sombra que nunca se iba. Pablo sentía que la presión de demostrar su valía pesaba sobre sus hombros. «¿Y si no somos lo suficientemente buenos?», murmuró una noche, su voz apenas un hilo. Diego, por el contrario, se debatía entre el deseo de deslumbrar y el pánico de fracasar. La lucha interna los consumía, cada obra un grito silencioso que necesitaba ser escuchado. La incertidumbre latía en su interior, compartiendo el espacio con la ansiedad. Alondra, sin embargo, se erguía como su aliada inquebrantable. Sus palabras eran trueno en medio de su tormenta mental. Pero a medida que se acercaba el día de la muestra, la presión crecía, y los miedos arraigados empezaban a filtrarse entre las rendijas de su determinación. La mente de Diego se agitaba como un mar en tempestad. La idea de ser finalmente reconocidos les llenaba de esperanza, pero el escalofrío del posible rechazo los paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día sin certeza se convirtió en una tortura, las dudas invadieron la mente de Pablo. ¿Y si nunca llegamos a ser lo que queremos?, se preguntaba. No solo se trataba de arte, sino de conquistar una vida que les había sido negada. La ansiedad se estaba convirtiendo en su compañera constante, había momentos donde la esperanza y el miedo luchaban sin cuartel en su interior. El día crucial de la presentación se acercaba, y Diego sintió que el dolor de esa angustia podría aplastarlo. Sin embargo, en su aliento había un murmullo de determinación. Quería creer que su arte podía hablar, que sus historias podían resonar. Pero las sombras del pasado, los ecos de aquellas voces deslegitimadoras, acechaban para recordarles su supuesta inferioridad. ¿Podrían realmente demostrar su valía ante el mundo? La presión era implacable, el desenlace tan incierto como el lienzo en blanco que aguardaba sus manos. La última escena se dibujaba, cargada de tensión, y las páginas de su historia estaban por escribirse. La ansiedad se apoderaba de Pablo mientras el reloj marcaba cada segundo como si fuera un repique de campana en su mente. La muestra estaba a la vuelta de la esquina, y al mismo tiempo, la autoexigencia crecía como un monstruo alimentado por el miedo al fracaso. Cada día, el eco de no son lo suficientemente buenos reverberaba entre sus pensamientos, intentando convencerlo de su inadecuación. Pablo sabía que debía encontrar un sentido de confianza que le había sido esquivo hasta ese momento. Alondra continuaba siendo un apoyo incondicional, instando a los gemelos a desmantelar sus miedos mediante la práctica y el descubrimiento. El arte no es solo lo que dibujas, decía, es cómo te sientes mientras lo haces. Es tu vida llevada al lienzo. Las palabras de Alondra comenzaron a gestar en Pablo una chispa de autorreflexión. Había dedicado tanto tiempo a preocuparse por la aceptación de los demás que había olvidado la razón por la que había decidido pintar en primer lugar. El arte era su voz, un medio para comunicarse en un mundo que parecía no escucharlos. Diego,
por su parte, luchaba con el mismo monstruo interno, pero una fuerza diferente se cernía sobre él. El deseo ardiente de impresionar a su madre lo inundaba. Doña Rosa había sacrificado tanto, y él quería que su esfuerzo valiera la pena. Sin embargo, esa aspiración se había transformado en presión, convirtiendo su arte en una fuente de ansiedad. Cada pincelada se sentía como una prueba de su orgullo y compromiso. La noche anterior a la muestra, mientras sus manos temblaban sobre los pinceles, Diego se enfrentó a un dilema fundamental. ¿Valía más la aceptación del público o la expresión auténtica de su ser? Con esas preguntas resonando, los gemelos buscaron soluciones donde había dudas. En lugar de abrumarse por la inminente evaluación de la comunidad, decidieron reenfocar su atención. Juntos, se sentaron en su patio, cada uno con su lienzo, y comenzaron a pintar sin restricciones, sin miedo al juicio. Con cada trazo, liberaron la carga de sus ansiedades, sumergiéndose en un mar de colores que fluían como un mantra de autoaceptación. Era una danza de creatividad en la que sus manos guiaban con una confianza renovada. Pablo comprendió que la única validación que necesitaba era su propia satisfacción. Como un acto de liberación, decidieron mezclar sus obras, creando una pieza conjunta que representaba su viaje, sus luchas, y la luz que Alondra había traído a sus vidas. La pintura comenzó a cobrar vida, transformándose de un simple lienzo a un relato personal que reflejaba no solo su arte, sino también su crecimiento interno. Esa noche, el pánico dio paso a un sonido más armónico, una especie de serenata interna que comenzó a reemplazar sus viejos temores. El día de la muestra llegó, la atmósfera estaba colmada de murmullos, pero el corazón de Pablo latía con fuerza, no de miedo, sino de determinación. Al mirar su obra terminada, entendió que el impacto no provenía de la opinión ajena, sino de la conexión íntima que había cultivado con su arte y su hermano. Sin embargo, en el umbral de aquel evento crucial, una figura conocida apareció entre la multitud. Alguien que había cuestionado su habilidad en el pasado. Un escalofrío recorrió su espalda, era el momento de enfrentar no solo su propio miedo, sino también la mirada crítica que había sido tan pesada sobre ellos. Hoy es el día, pensó Diego, apretando el lienzo entre sus dedos. La exposición se abriría en breves minutos. El espectro de la duda aún los acechaba, pero esta vez, no querían dejar que los arrastrara. La decisión estaba tomada, estaban dispuestos a demostrar que el arte trasciende cualquier limitación. Con un último suspiro profundo, miró a Pablo, y ambos compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. El momento estaba aquí, y no había vuelta atrás. ¿Estarían listos para no solo mostrar su arte, sino también su verdadero yo al mundo? La incertidumbre se cernía, pero una nueva pregunta surgió: ¿podrían transformar la crítica en una oportunidad para brillar? Pablo respiraba hondo, sintiendo el aire cargado de expectativa y asombro en el recinto. Cuando la multitud comenzó a desplazarse hacia sus obras, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo lo invadió. Las palabras de Alondra resonaban en su mente como un mantra, instándolo a recordar que el arte era su voz, un espacio donde podía ser finalmente el mismo. Diego, a su lado, había decidido que no entraría en la espiral del desasosiego. A pesar de las miradas críticas que anticipaba, se centró en lo que había aprendido durante este proceso. El verdadero valor del arte residía en su capacidad de resonar con emociones genuinas, en la autenticidad que ambas obras ahora reflejaban. Vamos a demostrarles de qué estamos hechos, dijo con el brillo de la determinación en sus ojos. El flujo continuo de espectadores no hacía más que aumentar la presión. Cuando los comentarios comenzaron, Pablo experimentó un calidoscopio de reacciones internas. Sus miedos emergían en forma de inseguridades disfrazadas de críticas, pero al mismo tiempo, en el fondo, un fuego de autoconfianza ardía con fuerza. Quería creer que esta exposición no era solo la culminación de su trabajo, era el primer paso hacia un futuro donde no se dejarían definir por las opiniones ajenas. Los gemelos se acercaron a sus lienzos, y ella se desvaneció. Un pasillo de colores vibrantes se extendía ante ellos. Una mujer se detuvo, contemplando el conjunto, su rostro se iluminó, y alzó los ojos hacia Pablo, quien sintió que el golpe de su mirada era casi físico. Esto es profundamente conmovedor, dijo ella, abriendo una puerta a una conversación que lentamente se avivaba en la sala. Pablo sintió que el aire se le escapaba, no estaba preparado para lo que vino después. Un grupo pequeño se reunió a su alrededor, comentando sobre la intensidad de la pintura, la conexión palpable entre ambos lienzos. Los hermanos intercambiaban miradas furtivas, una mezcla de aliento e incredulidad.
Era la primera vez que sentían que sus obras no solo eran apreciadas, sino que estaban provocando reacciones genuinas. Tal vez su arte sí podía traducirse en algo más que un simple trazo sobre el lienzo. Pablo se dio cuenta de que había un elemento poderoso en su enfoque. La autorreflexión les había permitido expresar su vulnerabilidad de una manera que resonaba entre los demás. Se dejó llevar por un impulso, acercándose a una de las críticas que estaba comentando su obra con entusiasmo. Le preguntó qué era lo que le conmovía, y a medida que escuchaba, comprendió que el impacto del arte iba mucho más allá de su habilidad técnica. A medida que avanzaba la exposición, el diálogo se hizo más profundo. Se sintieron impulsados a hablar de sus experiencias, de sus luchas, de lo que había significado todo este proceso de transformación personal. La voz de Alondra perduró en sus corazones: el arte es tu vida en el lienzo. Reemplazaron sus antiguas ansiedades con un sentido renovado de propósito. Se dieron cuenta de que lo que realmente compartían con su audiencia era su viaje, una historia de lucha compartida y la búsqueda de la autenticidad. Sin embargo, justo cuando sentían que podían celebrar su éxito, la figura familiar apareció nuevamente, un exmaestro que había sido especialmente crítico durante su formación. Su mirada examinadora no se despegó de los gemelos. Mientras la atmósfera vibrante comenzaba a desvanecerse, Pablo sintió el aire volverse denso. Este encuentro amenazaba con desafiar su autoaceptación. La tensión era palpable, y una pregunta flotaba en su mente: ¿podrían absorber la crítica de alguien que una vez les había hecho dudar de sí mismos? Ambos sintieron un empujón en su interior. ¿Estarían dispuestos a enfrentarse al pasado, a demostrar que su crecimiento iba más allá de las palabras objeto de crítica? Con el lienzo entre sus vidas, esperaron su turno con una mezcla de ansiedad y resolución. Mientras se acercaba el momento de la confrontación, Pablo se preguntaba si el verdadero reto era aún por venir. Pablo observó con el corazón en un puño cómo su exmaestro se movía entre los espectadores, su porte autoritario proyectando una sombra que se sentía pesada en el aire. La mirada de aquel hombre lo había condicionado tanto, dándole peso a las inseguridades que había cargado por años. Diego, al notar su inquietud, le apretó la mano con fuerza, como si infundirle su energía lo animara a enfrentar lo que venía. Ahora, más que nunca, necesitaba anclarse a todo lo que había aprendido. La vida no se trataba solo de crear, sino de ser auténtico ante los demás, de mostrar con valentía lo que uno lleva dentro. Con un suspiro profundo, Pablo respiró. Había decidido que no se dejaría influenciar por el juicio ajeno. Este era un momento de confrontación, no solo con su maestro, sino consigo mismo. El exmaestro se detuvo ante la primera obra, su mirada fría evaluando cada pincelada. Pablo contuvo el aliento, tratando de no ser vulnerable, intentando no ser golpeado por el peso de la crítica. Pero su maestro dejó escapar un leve asentimiento, un gesto que podría interpretarse tanto como aprobación como indiferencia. Sin embargo, eso no era suficiente. No podía dejar que aquel breve momento definiera su esfuerzo y el torrente de emociones que había volcado en sus lienzos. Cuando el exmaestro se giró, Pablo sintió una urgencia abrumadora. No podía dejar que esta oportunidad pasara desapercibida. Con decisión, se acercó y lo saludó, el nerviosismo palpitando en su pecho. ¿Qué piensa de nuestras obras?, preguntó, cada palabra saliendo de su boca con una mezcla de inseguridad y determinación. El maestro lo miró con una mezcla de sorpresa y desafío. He visto un progreso evidente, Pablo, comentó, su tono entrecortado. Pero aún hay mucho por pulir. Recuerda que el valor del arte trasciende las emociones momentáneas. Esa frase, aunque aparentemente educativa, resonó en él como una pequeña crítica. Pablo sintió que su interior estallaba en un grito. No se trataba solo de buscar aprobación, sino también de mostrar que la vulnerabilidad era un aspecto fundamental de su viaje artístico. Sin embargo, en lugar de rebatir, decidió escuchar. Una parte de él sabía que iba a confrontarlo de la manera más impactante, no con palabras hirientes, sino mostrando su evolución. En lugar de defenderse, optó por compartir. Este proceso, comenzó Pablo, ha sido más que pintar. Ha sido acerca de redescubrirme, de encontrar mi voz. Las inseguridades han sido mis mayores adversarias, y si he llegado hasta aquí es porque he aprendido a dejar de lado la búsqueda de la perfección. Las palabras fluyeron con sinceridad, cada frase un ladrillo en la construcción de su autoestima. El exmaestro arqueó una ceja, como si contemplara no solo la obra, sino también la transformación de su alumno. Pablo sintió que había plantado una semilla de reflexión en su maestro, y esa posibilidad de apertura le dio un nuevo aire a su confianza. Sus ojos escudriñaron el lienzo, buscando en cada trazo no solo su propia historia,
sino la del crecimiento de Pablo y Diego, el murmullo de la multitud, los comentarios, las risas, todo se tornó un eco distante mientras él y su antiguo maestro cruzaban miradas en un terreno inesperado. Fue Pablo quien rompió el silencio. ¿No es el arte un reflejo de nuestras luchas? He hecho de mis inseguridades la paleta con la que pinto mi vida. Un destello de sorpresa se dibujó en el rostro del exmaestro, una chispa que podría haber sido admiración o repulsión. Sea lo que fuera, algo había cambiado. La confrontación no había sido la lucha que temía, sino una revelación de su verdadero yo. Sin embargo, antes de que Pablo pudiera procesar el momento, el maestro tomó la palabra, su voz llena de desafío y una nota de autoritarismo. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Te has preparado para las críticas reales que vendrán en tu camino? Una vez más, la tensión se apoderó del ambiente. Pablo comprendió que la pregunta era más una advertencia que una invitación a renunciar. Lo que vendría no era solo el juicio de un hombre, sino la prueba constante de su propio crecimiento. El camino hacia la autenticidad y el reconocimiento estaba lleno de incertidumbres, y ahora quizás había un competidor más para enfrentar, él mismo y sus expectativas. Pablo sintió un nuevo impulso. No solo quería demostrar su valía, quería que este proceso se convirtiera en un viaje de autodescubrimiento. Con su voz resonando en su mente, la pregunta surgió con fuerza: ¿estaba realmente listo para luchar y demostrar que su arte era más que una simple forma de expresión? La respuesta se dibujaba en el horizonte, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Pablo se quedó quieto, sintiendo una mezcla de determinación y un ligero temblor en su interior. La pregunta de su exmaestro, como una balanza, pendía sobre él, exigiendo respuesta. ¿Estaba preparado para las críticas que venían? De algún modo, en esa incertidumbre, Pablo se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de demostrar su habilidad con el pincel, sino que abarcaba algo mucho más profundo, el valor de su voz, de su historia. Salió de la conversación con una sensación de liberación. Sus inseguridades seguían allí, pero ya no eran las que llevaban la batuta. Había dejado de ser un aprendiz pasivo, en ese momento de conexión con su maestro, se convirtió en un artista dispuesto a desterrar los fantasmas que lo azotaban desde hacía años. En medio de la multitud, mientras seguía observando las reacciones a sus obras, Pablo se dio cuenta de que el arte era un espejo, un reflejo que ofrecía la oportunidad de convertir el dolor en belleza. Decidió que cada crítica sería una chispa en su recorrido. No importaba si eran elogios o reproches, lo que realmente contaba era su capacidad de traducir cada emoción en algo tangible. Diego, a su lado, notó una intensa transformación en su amigo. ¿Qué te ocurrió? Estás diferente, le dijo, mientras sonreía. Las palabras de su compañero lo abrazaron con calidez. He decidido no dejarme llevar por el pasado. Cada obra es una parte de mí, pero no me define. Estoy listo para cualquier crítica. La conversación con su exmaestro le había dejado una vaga inquietud, una voz interna que murmuraba dudas sobre su capacidad para afrontar lo que venía, pero Pablo no quería permitirle el lujo de paralizarlo. En su lugar, decidió alimentarse de esa incertidumbre, canalizándola hacia su siguiente creación. Esa noche, regresó a su estudio con una energía renovada. El silencio del ambiente lo envolvió, y mientras contemplaba el lienzo en blanco, la idea de dar un paso más allá se transformó en una necesidad casi vital. Deseaba retratar su viaje interno, la lucha contra el miedo, la búsqueda de la autenticidad. Sacó sus pinceles, cada uno una herramienta de la autoexpresión que estaba por desatar. Con cada trazo, su mano temblaba. No era solo el miedo al fracaso, sino el desafío más emocionante, permitirse ser vulnerable en su arte, así como lo había sido con su maestro. Mientras el color comenzaba a brotar en el lienzo, Pablo dejó que sus sentimientos fluyeran. Cada línea era una declaración de independencia, una lucha contra la crítica interna que había sido su eterna compañera. En ese estado creativo, la inseguridad se transformaba en fuerza, el rechazo en aceptación. Sin embargo, cuando se acercaba a la finalización de su obra, la voz del maestro resurgió en su mente, exigiendo preparación para la evaluación externa. ¿Era realmente posible que un artista tan bisoño pudiera enfrentar el crudo arte de la crítica de una manera que lo definiera más allá de sus fallos? Con una mezcla de emoción y ansiedad, Pablo se detuvo para reflexionar sobre esta nueva creación. Se dio cuenta de que su historia no solo era suya, estaba narrando algo colectivo que resonaría con la lucha de muchos. Pero fuera del estudio, la realidad se estaba manifestando de un modo imprevisto. Comentarios empezaban a circular de boca en boca,
y Pablo sintió que la dimensión de la próxima evaluación se acercaba más velozmente. Ahora, el verdadero desafío se perfilaba a la distancia, no bastaba con crear con sinceridad, también debía enfrentarse a un juicio que podría cambiarlo todo. La culminación de su esfuerzo requería no solo su arte, sino su resiliencia y la disposición a arriesgarse ante el mundo. Pablo tomó un respiro profundo, el eco de sus propias inseguridades resonando tan fuerte que casi podía sentir el viento de las críticas ya llegando. El reto no solo estaba en cuánto podría absorber, sino en cómo emergería de todo ello. Sintió un nuevo impulso, pero también una urgencia que latía en su pecho. Su próximo paso tendría que resonar con fuerza. La pregunta volvía a surgir: ¿resultaría suficiente su nuevo enfoque para sortear las críticas y transformar el momento en un hito en su carrera? La respuesta a esa incógnita se aproximaba inexorablemente. Pablo comenzó a trabajar en su nueva obra con una intensidad que nunca había experimentado antes. Se adentró en su mundo creativo con una ferocidad casi salvaje, cada trazo aplicado en el lienzo era una expresión de su lucha interna. Sabía que las críticas estaban allí, acechando desde la distancia, listas para abalanzarse sobre él como aves rapaces. Pero en lugar de rendirse ante esa visión escalofriante, eligió verlas como oportunidades de crecimiento. Las horas se convirtieron en días. Pablo no podía permitirse distracciones, y el estudio se transformó en un santuario de descubrimiento personal. Se sumió en la mezcla de colores, cada matiz un reflejo de sus emociones más profundas. Esta obra no solo comunicaría su viaje como artista, sino que serviría como un grito de guerra contra la autocrítica paralizante que lo había mantenido a la sombra durante tanto tiempo. En cada pincelada, recordaba la conversación con su maestro, la advertencia casi reverberando en su mente sobre la dureza de la evaluación externa. El lienzo comenzó a cobrar vida. Con cada sesión de pintura, Pablo se sentía más fuerte, más seguro. Su inseguridad, que antes lo llevaba a ceder ante el miedo, se estaba transformando en un combustible inédita. Una idea se instaló en su mente: el arte debía ser un reflejo de su autenticidad, un espacio donde el juicio ajeno no tuviera poder. Sin embargo, a medida que su obra tomaba forma, también lo hacía un sentido de inminente confrontación. Las enseñanzas de su maestro se habían transformado en un mantra personal: entender y aceptar las críticas era parte del proceso. La clave estaría en cómo respondería a ellas, en cómo permitir que su trabajo hable de su verdad sin temor al juicio de otros. Al terminar la pintura, Pablo se encontró aturdido, viéndose en un espejo que nunca antes había tenido. La imagen no solo reflejaba su técnica, sino sus dudas, su lucha, su crecimiento. Ese lienzo era una declaración de su identidad, y en su totalidad, un testimonio de su evolución. Pero había una imagen que aún no había abordado: la crítica en sí. Una mañana, mientras se preparaba para salir del estudio y mostrar su trabajo, un enfoque completamente nuevo se apoderó de él. No solo se trataba de aceptar la crítica, debía buscarla. Las palabras que antes habían sido un zumbido desde la distancia ahora se convertían en un aliado, una forma de abrir un diálogo sobre su arte. Cuanto más se armara de valor, más espacio tendría para crecer. En la primera crítica pública a la que asistió, la tensión en su pecho aumentó. Sentía el ardor de las miradas, tanto admirativas como escrutadoras. Cada comentario resonaba como un tambor en su mente, cada evaluación se sentía como un climaterio en el que enfrentaría la verdad sobre sí mismo. Su respiración era un eco en un ambiente colmado de murmullos. Fue en ese instante cuando Pablo percibió que toda la preparación, todo ese esfuerzo y vulnerabilidad, lo ubicaban en una senda inminente. Las críticas que temía eran, en su esencia, una oportunidad de revelarse no solo como artista, sino como ser humano multifacético. ¿Podría ese íntimo encuentro en el juicio de su obra desatar una metamorfosis aún mayor en su vida? Con la mirada fija en el público mientras sus palabras se entrelazaban en metáforas emocionales, Pablo se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Con la voz resonando en una mezcla de emoción y determinación, se preguntó: ¿estaba listo para utilizar el juicio ajeno como una herramienta para su propio crecimiento? La inminencia de esa respuesta lo llenó de inquietud. La línea entre la aceptación y la transformación se desdibujaba ante él. Una última mirada al panel lleno de observadores, y vio una oportunidad que nunca había contemplado. El momento decisivo se presentaba. ¿Realmente podría encontrar en ellos la inspiración necesaria para pasar del miedo a la magia? Ahora, todo dependía de esa decisión. La sala se llenó de murmullos cuando Pablo finalmente terminó su discurso. Las luces iluminaban a su alrededor, creando un halo que parecía tanto un refugio como una prisión. Sentía el peso de las miradas, y aunque una parte de él anhelaba escapar,
sabía que ahora era el momento de permanecer inmóvil. Las palabras de su maestro resonaban en su mente: la valentía no se trata de no sentir miedo, sino de enfrentarlo. Se adentró entre la multitud, buscando esos rostros que representaban tanto la admiración como el juicio. A medida que la gente comenzaba a comentar su obra, Pablo tomó una respiración profunda. La primera crítica llegó de una mujer que parecía poseer una mirada penetrante, capaz de ver más allá de la superficie. Lo que has creado es visceral, comentó, su tono proyectaba sinceridad. Pero me pregunto, ¿es todo lo que sientes? Esas palabras le golpearon con una fuerza inesperada. Era un cuestionamiento que no había anticipado. En lugar de rehuir, decidió confrontar esa inquietud. Es una parte de mí, respondió con resolución, pero creo que siempre habrá más que explorar. La conversación se tornó en un intercambio intenso, uno que reveló aspectos de su trabajo que ni él mismo había previsto. Al final, no solo recibió críticas, se dio cuenta de que aquella interacción lo estaba moldeando. Al escuchar diversas perspectivas, comenzaba a entender que su obra era un puente hacia experiencias y sentimientos ajenos, una conexión más allá de su propia narrativa. Pero no solo eso, Pablo estaba redescubriendo su propia historia. Cada comentario, cada análisis, le permitía explorar capas de sí mismo que había mantenido ocultas por miedo al rechazo. Había una urgencia en su interior, un deseo de ir más allá de lo superficial y profundizar en lo que realmente quería comunicar. Las siguientes semanas se convirtieron en un torrente de autoexploración. Pablo comenzó a organizar reuniones donde invitaría a críticos a dialogar sobre su trabajo, pero también buscó crear espacios para la autorreflexión. Cada interacción lo empujaba a despojarse de los miedos aprendidos desde su infancia, esos que le habían enseñado a rehuir el juicio ajeno. En cada discusión, notó que sus inseguridades se transformaban en preguntas provocadoras que lo llevaban a profundizar en su arte y en su personalidad. La idea de ser visto y entendido dejaba de ser una carga, se transformaba en una luz que iluminaba su camino. Sin embargo, surgían nuevos desafíos. La búsqueda de retroalimentación también lo expuso a voces que no eran concebidas desde un lugar constructivo. Algunos críticos eran implacables, y a veces sus comentarios eran más destructivos que útiles. Esa experiencia lo hizo tambalear nuevamente. ¿Cómo procesar las críticas que no ofrecían una vía de aprendizaje? Una noche, mientras reflexionaba sobre esto, decidió que necesitaba crear un sistema de soporte emocional más robusto. Contactó a su maestro, quien había estado observando su evolución desde la distancia. En una llamada telefónica, Pablo compartió sus luchas con las críticas. Debes recordar, le dijo el maestro, no todas las voces tienen el mismo peso. Aprende a discernir. Con cada consejo de su maestro, Pablo se sentía más armado para enfrentar los comentarios que venían hacia él. Estaba en un punto donde no solo buscaba crecer a través de la aceptación, sino también a través de la filtración de lo que realmente importaba. Su viaje no solo era artístico, ahora se extendía a lo personal, aprender a saber quién lo apoyaba y quién daba voces viciadas. Con la transformación interna en marcha, el siguiente paso se hacía inevitable, una nueva exposición se aproximaba, una oportunidad de mostrar su nueva visión. Pero no solo eso, quería incorporar la experiencia de recibir críticas constructivas. ¿Podría ser su obra un vehículo para abrir un diálogo no solo sobre el arte, sino sobre la vulnerabilidad humana en general? La pregunta reverberaba en su mente y lo mantenía despierto en las noches. Mientras imaginaba esa exposición, sintió un florecimiento de ideas. Pero, al mismo tiempo, un sombrío avance de ansiedad también lo asediaba. En su próxima presentación, todo estaría en juego. ¿Podría realmente permitir que su verdadera voz resonara en el lienzo, y, a la vez, dejar la puerta abierta para ser comprendido por otros? El peso de la decisión se hacía palpable. Estaba claro que no podía retroceder. La idea de silenciar esa voz vibrante lo llenaba de inquietud. La metamorfosis había iniciado, y la revelación de su arte se convertiría en algo mucho más grande de lo que había imaginado. En esa encrucijada, Pablo entendió que la exposición no solo representaría su arte, sino su vida misma. ¿Estaba listo para arriesgarse, aún sin garantías de aprobación? La duda lo acechaba justo cuando un nuevo desafío se agitaba en el horizonte. El día de la exposición llegó, y Pablo se sintió como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. La galería estaba llena de personas, algunas eran sus viejas amistades, otras desconocidos con intereses en el arte contemporáneo. Mientras preparaba su espacio, observó cómo los invitados intercambiaban impresiones sobre las obras de otros artistas, y la ansiedad se multiplicaba en su pecho.
cada uno de ellos sería un juez en su propia historia, y todavía no estaba seguro de si había escrito el final que deseaba. Sin embargo, a medida que el evento avanzaba, Pablo se dio cuenta de que las miradas de admiración y duda que solían asediarlo comenzaron a transformarse. Recordando las palabras de su maestro, se enfrentó a su propio miedo, decididamente convencido de que sus obras no solo eran un espejismo de su vida interna, sino un reflejo del universo emocional humano. Decidió que, independientemente de la respuesta del público, debía ser auténtico en su expresión. Mientras guiaba a un grupo de críticos alrededor de sus piezas, se sintió más seguro al hablar de su proceso creativo. Comenzó a compartir no solo lo que había creado, sino también por qué lo había hecho. Cada pincelada es un fragmento de mi historia, explicó, una manifestación de aquellas inseguridades y temores que solía ocultar. Algunas cabezas asintieron, otros se quedaron pensativos, pero sintió que, finalmente, estaba conectando con las emociones de su audiencia a un nivel más profundo. Una de las críticas más duras no tardó en llegar. Un hombre mayor, con una mirada perspicaz, lo confrontó. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por tus inseguridades? El arte debe trascender el ego del artista. Sus palabras resonaron en el aire, y Pablo sintió que sus inseguridades volvían a burbujear. Pero en lugar de retroceder, se enfrentó a la pregunta. Porque el arte también es un espejo de nuestra condición humana. A través de estos lienzos, espero que la gente se sienta vista, escuchada. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El hombre lo miró fijamente, y después de un momento, la tensión en su rostro se relajó. Quizá tenga razón, murmuró, antes de seguir adelante. Pablo saboreó ese pequeño triunfo, era una validación tanto de su arte como de su evolución personal. A medida que avanzaban las horas, los diálogos se intensificaron, y Pablo se sintió en casa en medio de sus propias creaciones. Las críticas negativas ya no le parecían armas, sino oportunidades de crecimiento. Estaba entendiendo que la verdadera esencia de su trabajo no estaba en buscar la aprobación, sino en abrir un espacio para el entendimiento mutuo y la vulnerabilidad. Con cada conversación, se hizo más consciente de la posibilidad de que su arte transformara no solo su vida, sino también la de quienes lo observaban. A través de una reflexión compartida, la gente comenzó a abrirse, a contar sus propias historias de lucha y superación. Esa conexión lo llenó de una energía que no había experimentado antes. Sin embargo, cuando comenzó a recibir elogios genuinos, esa misma luz le trajo un nuevo conflicto. ¿Cómo lidiar con la naturaleza efímera de la apreciación? ¿Podía realmente aferrarse a estos momentos de validación? La idea de que todo esto pudiera inflar su ego lo inquietaba. Estaba preparado para esta nueva fase de su vida, donde el éxito externo y el crecimiento interno podrían entrar en conflicto. Mientras la exposición llegaba a su fin, Pablo se retiró un momento al apartado, buscando claridad. Los ecos de las conversaciones danzaban en su mente, pero había una pregunta persistente: ¿qué sucedería si su exposición se convirtiera en una fórmula de éxito que lo atrapara en el mismo ciclo de miedo que había intentado romper? Con la mirada fija en el reflejo dorado de una de sus obras, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Nuevos desafíos lo esperaban, y cada decisión lo acerca a quien quería ser como artista y como ser humano. La exposición le había proporcionado claridad, pero la próxima etapa requeriría aún más valentía. Justo cuando se preparaba para tomar un respiro profundo y volver a encontrarse con su público, la puerta de la galería se abrió y entró una figura que lo dejó paralizado, su hermano, a quien no había visto en años, acompañado de una mirada que parecía guardar muchos secretos. La presencia de su hermano, con su rostro familiar pero marcado por el tiempo, lo sacudió de la introspección en la que se hallaba sumido. La galería, que un momento antes había sido un refugio de su recién descubierta autenticidad, ahora le pareció un lugar asfixiante. No sabía qué palabras pronunciar, cómo enfrentarse a un pasado que había intentado enterrar junto a las inseguridades de su infancia. Su hermano, Miguel, siempre había sido la figura a la que compararse, más exitoso, más seguro, un pilar de la familia que había dejado una marca indeleble en la historia de Pablo. La respiración de Pablo se volvió entrecortada mientras Miguel se acercaba, sus ojos oscuros buscando algo en los de él. Esa conexión de sangre, una mezcla de amor y rencor, lo desestabilizaba. «Hola, Pablo», dijo Miguel, la emoción en su voz era palpable. «He estado escuchando sobre tu exposición. Quería apoyarte». Las palabras caían como piedras en una piscina tranquila, provocando ondas de confusión. Pablo no sabía si debía sentirse halagado o si la llegada de su hermano lo presionaría hacia atrás en el proceso de autoconocimiento que había comenzado. «¿Por qué ahora?», preguntó, sus guturales cuestionamientos revelando su desconfianza.
No fue suficiente cuando decidiste irte sin mirar atrás. Miguel pareció herido, pero mantuvo la calma. Me equivoqué, Pablo. Tomé decisiones que no los ayudaron a ustedes, pero estoy aquí porque quiero enmendar las cosas. La tensión entre ambos se hacía casi palpable, y Pablo sintió el peso de una historia no resuelta cargar sobre sus hombros. Las inseguridades que había empezado a trabajar volvían a resurgir. Sin embargo, había algo diferente en su manera de abordarlas ahora. Ya no era un niño asustado buscando la aprobación de un hermano mayor. Era un hombre en proceso de definir quién era por sí mismo, incluso si eso podía significar dejar ir la relación con Miguel. Mientras la exposición continuaba a su alrededor, un grupo de personas descubrió las obras de Pablo, pero él solo podía concentrarse en la conversación tensa con su hermano. Recordó las luchas personales que había enfrentado, el camino hacia la autenticidad que había comenzado. ¿Podría incluir a Miguel en esa travesía, o estaban condenados a ser figuras del pasado? Con cada palabra que intercambiaban, Pablo se veía obligado a confrontar no solo el significado de su trabajo, sino también las raíces de su dolor familiar. El deseo de ser reconocido y amado convivía con el miedo a ser rechazado nuevamente. El arte no es solo lo que muestro, también es lo que escondo, reflexionó, sintiendo la dualidad entre el orgullo y la vulnerabilidad. Al final de la tensa conversación, Miguel hizo un movimiento inesperado. Quiero ayudarte a seguir adelante, pero debes entender que siempre seré parte de tu historia. Pablo cerró los ojos un momento, procesando lo que eso significaba. ¿Podría aceptar el legado de su hermano y al mismo tiempo mantenerse firme en su búsqueda de autenticidad? La división entre el artista y el hombre que había sido era más delgada de lo que había imaginado. Mientras la exposición cerraba, Pablo percibió que su viaje había tomado un giro inesperado. No solo enfrentaba su arte, sino también su historia. El conflicto con Miguel había generado una nueva pregunta: ¿podría, realmente, encontrar su lugar en el mundo compartiendo su verdad sin perderse en la espera de la aceptación? Al mirar a su hermano, una idea comenzó a formarse en su mente, una posibilidad de reconciliación que nunca antes había considerado. Tenía ante él la oportunidad de redescubrir no solo a su hermano, sino a sí mismo. El impulso de arriesgarse lo embargaba, y no podía evitar preguntarse, ¿sería capaz de transformar esa conexión familiar en un nuevo lienzo donde pudiese plasmar su auténtico ser? Con el eco de esta nueva revelación, Pablo se sintió un paso más cerca de la libertad que había anhelado, justo cuando se dio cuenta de que la exposición había terminado, y su travesía apenas comenzaba. La puerta se cerró tras ellos, pero la tormenta de emociones apenas había empezado a desatarse. El tiempo pasó y la vida de Pablo tomó un rumbo inesperado. Después de la tensa primera confrontación con Miguel, ambos decidieron llevar su relación a un nuevo nivel basado en la honestidad y el apoyo mutuo. Las conversaciones que siguieron a la exposición no solo ayudaron a sanar viejas heridas, sino que también abrieron un diálogo sobre las inseguridades que ambos habían cargado durante años. En ese intercambio profundo, Pablo comenzó a entender que su viaje artístico no solo se trataba de su voz como creador, sino también de cómo esas experiencias podían influir en otros. Las sesiones de pintura continuaron, pero ahora Pablo se sentía acompañado no solo por su hermano, sino por su arte. Juntos, comenzaron a explorar proyectos que fusionaban sus visiones, Miguel como promotor y Pablo como artista, algo que, al comienzo, le resultaba aterrador. La combinación de sus talentos generó oportunidades que jamás había soñado. Se dieron cuenta de que su historia personal podía transformarse en un esfuerzo colaborativo que resonaría con otros. La vulnerabilidad crea conexiones, reflexionó Pablo mientras mezclaba colores, dando vida a piezas que ahora reflejaban tanto su lucha como su reconciliación. Un día, después de una jornada llena de nuevas ideas y sueños por realizar, Pablo se encontró en un momento de inspiración. Decidió trabajar en una obra que narrara su viaje de autodescubrimiento y el vínculo restaurado con su hermano. Utilizó un lienzo grande para plasmar varias capas de color, cada una simbolizando diferentes estaciones de su vida: la lucha, el miedo y finalmente, la aceptación y la unión. Al ver cada capa, recordó cómo el arte había sido su refugio y su voz, y cómo ahora se había convertido en un puente de sanación entre él y Miguel. Cuando la pieza estuvo completa, sus corazones latían al unísono. «Esto es más que una obra, representa nuestra historia», exclamó Pablo, mientras un destello de orgullo iluminaba su rostro. Ese arte no solo resonó en sus corazones, sino que también les permitió vislumbrar un camino hacia adelante, sosteniendo la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Pablo decidió que era hora de mostrar esta nueva creación al mundo. Junto a Miguel, organizaron una exhibición titulada Renacer,
la cual no solo presentaría su trabajo, sino que también incluiría una serie de charlas donde ambos compartirían sus historias de superación. La noticia de su obra y del evento se esparció, generando gran expectativa en la comunidad. El día de la exhibición llegó, y el ambiente era electrizante. Mientras sus amigos y familiares llegaban y comenzaban a apreciar su arte, Pablo sintió que la ansiedad que una vez lo había ahogado se transformaba en una mezcla de orgullo y emoción. Su hermano, a su lado, compartía relatos de sus experiencias, logrando que la audiencia entendiera la profundidad de su obra. El esfuerzo conjunto se materializaba ante sus ojos. La conexión que establecieron con sus visitantes fue más profunda de lo que habían pensado. Pablo recibió comentarios de personas que se sintieron identificadas con su lucha, otros compartieron sus propias historias de dolor y redención. Fue un momento liberador que consolidó en él la idea de que el arte, en su forma más pura, tenía la capacidad de unir almas. Estamos aquí, y somos escuchados, pensó, al ver cómo su trabajo tocaba las vidas de otros. Al finalizar la noche, una mujer de edad avanzada se acercó a Pablo y Miguel. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras decía: «Ustedes me han recordado que nunca es tarde para sanar. Gracias por compartir su historia». Las palabras resonaron en el alma de Pablo. En ese instante, supo que su viaje había valido la pena. El éxito de renacer llevó a nuevas oportunidades. Pablo comenzó a recibir solicitudes para hablar sobre su arte y su proceso de sanación en diferentes foros y universidades. Miguel, por su parte, se convirtió en su manager, impulsando su carrera y llevando su arte a espacios que Pablo jamás habría imaginado. Era como si todo lo que habían vivido, tanto el dolor como el triunfo, se hubiera amalgamado en una nueva dirección vibrante llena de posibilidades. Finalmente, Pablo se sentía realizado. No solo había logrado hacer oír su voz a través de su arte, sino que también había transformado su relación con Miguel en un vínculo sólido y enriquecedor. La inseguridad y la duda que antes lo paralizaban ahora eran solo sombras del pasado. En su lugar, había florecido una confianza sólida y una competencia reconocida que no solo lo empoderaba a él, sino que también se propagaba hacia quienes llegaban a su vida. En aquel jardín de su patio, donde todo comenzó, se sentó a contemplar su obra más reciente. Con una sonrisa de satisfacción, supo que había alcanzado un nivel de satisfacción y realización personal que nunca antes había experimentado. Su viaje continuaba, pero ya no era el mismo. Ahora, Pablo estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, armado con la fuerza de su voz y la magia del arte que tanto amaba. El momento de brillar no era solo un deseo, era su nueva realidad. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta transformación. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.